que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo del Señor. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Raboní», que significa maestro. Jesús le dice: «Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y ha dicho esto. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en un día muy especial, 22 de julio, celebrando la fiesta de Santa María Magdalena. Muchas cosas se pueden decir de la persona de Santa María Magdalena, pero además este día es tan denso porque en este sábado de la 15ª semana del tiempo ordinario, que en sus lecturas no hemos leído porque toca la fiesta de María Magdalena, la enseñanza también es muy grande. Y siempre queda la duda: hago una y dejo la otra, me tapo la cabeza, me destapo los pies. Y entonces permítanme que les comparta brevemente solo algunos versículos del Evangelio que corresponde al día de hoy, sábado de la 15ª semana, porque tiene por supuesto vinculación con la fiesta que celebramos, pero también con todos los días que celebramos, lo que celebraremos mañana y lo que celebraremos todos los días, si es que el Señor así nos concede la gracia de ser fieles discípulos suyos. Y ahora estamos celebrando a una de sus discípulas más grandes, María Magdalena, y en consecuencia imitémosla. Y María escuchaba al Señor. Y quisiera antes, mientras voy buscando esto, decir algo sobre las notas de María Magdalena. Diríamos, María Magdalena es una mujer de carne y hueso, tuvo una vida temporal, pero además ella, como todos nosotros, por ser miembros de la Iglesia, tiene un significado mucho más grande que su vida personal.
Y eso ocurre con todos los seres humanos en Cristo, también con nosotros, ocurre con María Magdalena, y eso se nos ha querido dejar. Y por eso es que cuando uno lee los evangelios, los 4 hablan de María Magdalena, queda una serie de cosas que uno podría decir no resueltas y que hacen ver a María Magdalena como un personaje mucho más grande que lo que es solamente su biografía y su vida personal. ¿A qué me refiero? No voy a entrar a eso, pero lo menciono para que se entienda. Cuando uno lee los evangelios, se habla de María Magdalena diciendo que de ella se expulsaron 7 demonios. No que hubieron 7 exorcismos, un solo exorcismo, con su palabra el Señor la liberó, pero de alguna forma María Magdalena representa la victoria sobre la acción del maligno. Y el Señor tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y no lo tiene el maligno. Pero a veces nosotros, y ahora en este tiempo eso es muy recurrente, le damos, diríamos, a ese innombrable más poder del que tiene, y tenemos que tener presente que el único que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y a quien nadie se puede oponer, es el Señor, un solo Señor. Y entonces se habla de María Magdalena, como mencionaba, y uno puede de alguna manera encontrar similitudes entre algunos personajes femeninos que hacen las cosas parecidas. Uno, una mujer pública que visita a Simón y que enjuga con sus lágrimas y seca con su cabellera los pies del Señor. Pero también se habla de María de Betania, que enjuga con perfume y seca con su cabellera los pies del Señor. Y entonces sobre eso se dice, ¿es la misma? ¿No es la misma? Y claro, ahí las opiniones están divididas. Algunos dicen, es la misma, otros dicen, son 2 personas diferentes. La Sagrada Escritura no lo resuelve, la Iglesia tampoco nos dice es una o es 2 o es la misma. Y es que María Magdalena, como esas Marías de las que se habla el Evangelio, distintas a nuestra Madre Santísima, representan a la Iglesia peregrina. Podríamos decir, representan al mundo, a las criaturas humanas en el mundo, que buscamos al Señor, a veces sin darnos cuenta, la mayoría de las veces en el lugar equivocado. Y eso es lo propio de la Iglesia peregrina, de nosotros, de los bautizados y también de los seres humanos. Todo ser humano busca a Dios, algunos sin saberlo, y la mayoría en el lugar equivocado. Y yo quisiera resaltar esa característica singular en la vida de María Magdalena y de todo lo que representa. Pero les decía que quería comentarles o compartir brevemente algunos versículos del Evangelio que corresponde al día de hoy, capítulo 12 de San Mateo, versículos del 14 al 21. Y leo solamente lo siguiente. Dice, en aquel tiempo los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. ¿Por qué quieren acabar con Jesús? Porque Jesús ha refutado su creencia de que en el sábado no hay que hacer nada y que arrancar espinas, quitar el hambre en el sábado es lícito y según la voluntad de Dios, y Él es Señor del sábado.
Pero luego lo vuelven a interpelar porque el Señor cura a un hombre en sábado, un hombre con la mano paralizada, brazo derecho, dice, signo del trabajo. Y ahí dicen ya los fariseos, ya con este no se puede, tenemos que acabar con él. Pero esos fariseos buscaban al Señor. Esos fariseos, esos escribas, esos sumos sacerdotes, el pueblo de la primera alianza y el pueblo elegido buscaba al Señor, pero no lo reconocían, no se daban cuenta, lo buscaban a pesar de la revelación recibida, a pesar de su capacidad intelectual, en el lugar equivocado. Y cuando lo tuvieron frente, no lo pudieron reconocer, sino que dijeron, hay que acabar con él. Y claro, uno podría creer equivocadamente que eso es algo de esos personajes en el pasado. Y eso conviene que lo grabemos bien, es propio de todos los seres humanos. Porque nosotros tenemos en nuestro corazón criaturas, imagen y semejanza de Dios, marcas de Dios. Además, los bautizados somos templo de Dios, pero también el maligno actúa. Lo veremos mañana en esa parábola del trigo y la cizaña. Es decir, en nuestro corazón hay trigo, en nuestro corazón hay cizaña, y el único que puede separar el trigo y la cizaña es el Señor. Y con eso en mente del Evangelio de hoy, y no voy a leerles la cita a Isaías que habla del siervo de Yahvé, y cómo el Señor con humildad y mansedumbre va a imponer e instaurar, no imponer, instaurar el derecho, es decir, el amor. Volvamos al Evangelio y las lecturas de hoy y a María Magdalena. Y llamo la atención sobre la primera lectura del Cantar de los Cantares, que es uno de los libros más, diríamos, extraños de toda la Biblia, porque es un libro que habla del amor de un varón y una mujer. No menciona a Dios, pero está hablando del amor de Dios. En ese varón está significado el Señor que ama a su iglesia, y en esa mujer está significada la iglesia peregrina que busque el amor de su amado. Y eso es lo que es propio de todos los seres humanos, incluidos de los paganos, incluidos los enemigos de la iglesia, incluidos los que los persiguen, pero claro, no se dan cuenta. Y entonces María Magdalena es la obra que Dios realiza para significar la obra que Él quiere hacer en los corazones de todos los seres humanos. Y por eso nosotros tenemos que preguntarnos qué buscamos. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Qué pensamos que hay en nuestra oración, en nuestro corazón, que creemos que nos va a dar el amor, la felicidad que ansiamos? Cada uno examínese y hágase esa pregunta. Y claro, puede ser que hayan varias respuestas, pero en general una persona que ya está en una etapa, diríamos, de cierta madurez, de cierta experiencia de vida, ya de, entre comillas, reconocimiento de que las cosas pasajeras no son suficientes. Me refiero a lo material, me refiero a poner toda nuestra confianza en nuestras propias fuerzas
o en los poderes o en las criaturas, sino en el Creador, tenemos que en algún momento llegar a descubrir que lo que nosotros buscamos es a Dios, porque es el único que puede llenar el vacío de nuestra alma. San Agustín lo dice de manera muy hermosa: nos hiciste para ti y mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Pero uno cree, antes de llegar a ese punto, incluso cuando ya ha identificado ese punto, todavía no termina la purificación. Y entonces uno muchas veces tiene muchos quereres a la vez y tienen que ser poco a poco purificados y ordenados. Porque de un lado está el Señor, que una y otra vez en su cercanía nos va a avivar ese deseo de ir a Él, pero está en lo agitado de lo cotidiano, las cosas, las demandas, las expectativas inmediatas, muchas veces cosas que son buenas y necesarias, que pueden turbar nuestro corazón. Y de alguna manera en María Magdalena, en ella se realizaron todas las victorias. La primera etapa del mal, del error, de la cizaña, con la expulsión de esos 7 demonios de lo que hablan los evangelios. Pero luego, ya discípula, por sus biógrafos se ve que era una mujer, diríamos, ¿cómo le llamamos a una mujer así? De armas tomar, valiente, decidida, temperamental, no sé, difícil pero era una mujer, diríamos, de convicciones profundas. Y entonces ella está al pie de la cruz. En las tinieblas no entiende nada, no comprende nada. La única que puede estar de pie es nuestra Madre Santísima. La otra María está tendida en el suelo, igual que la María de Cleofás y también el discípulo amado. María Magdalena todavía no tiene la firmeza necesaria a pesar de sus ímpetus, y entonces va de madrugada al sepulcro. Cree que en el sepulcro va a encontrar al Señor, y el sepulcro está vacío. Y conviene que nos preguntemos qué significa ese sepulcro vacío. Y también eso da para hablar de tanto que no alcanza el tiempo. Y entonces sigamos con el itinerario de María. Dice que se asoma y tiene una visión de 2 figuras angélicas en lo que era el sepulcro donde había estado el cuerpo del Señor, y le preguntan: ¿por qué lloras? Claro, uno a veces no se da cuenta que llora. Uno cree que no llora, o uno quiere aparentar que no llora, uno quisiera ser fuerte, pero no somos fuertes. Y claro, uno puede llorar por muchas cosas, pero hay un llanto, diríamos, misterioso en nuestro corazón, que es el llanto de la búsqueda del Señor, es decir, el amor de nuestra alma. Y ese amor de nuestra alma, el único amor que es el amor de Dios, llegamos a ese amor a través de otros amores, que pueden ser escalera, como para subir al sepulcro, porque para ir al sepulcro subimos o bajamos escaleras. Subimos, misteriosamente es así, porque ese lugar en Tierra Santa
Donde está el sepulcro hay que subir unas escaleras. Pero en realidad el sepulcro está más bajo que el Calvario. Y antes de ir al sepulcro hay que bajar del Calvario. Entonces, el llanto es la cruz. El llanto es la incomprensión de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Ahí llora María por primera vez. Antes lloró sus pecados. Esa otra mujer que no sabemos si exactamente fue María o no, pero luego en el sepulcro y en el Calvario ya no son los mismos llantos. Tal vez en el Calvario es el llanto ante la injusticia, ante cómo el Señor misericordioso es rechazado y triturado por los que viene a servir y amar. Y en el sepulcro es la ausencia de no saber dónde volverlo a encontrar. Ella quisiera encontrar incluso el cuerpo inerte. No está queriéndote ver al Señor vivo. Quiere ver su cuerpo, le dice a ese personaje que no reconoce como Jesús y cree que es un hortelano más. Si te lo has llevado, devuélvemelo. Pero el Señor ha vencido ya absolutamente todo lo que puede ser imposible para el hombre, como es la muerte misma. Y por esa razón nosotros también tenemos que hacer ese camino para saber que nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera nuestros propios pecados, porque el hecho de que seamos pecadores no hace lo más mínimo en reducir el amor que Dios tiene por las criaturas humanas y por cada uno de nosotros. Es más, cuando nos ve pecadores, está más cerca, esperando. Pero en el pecado nosotros buscamos en todos los lugares, menos en el único lugar donde podemos encontrar al amado de nuestro alma, y ese es en nuestro corazón, que tiene que pasar de ese lugar de la recapacitación, del cambio de rumbo, de la conversión, que muchas veces se abre en el dolor, en el sufrimiento, como en el Calvario, a ese lugar del vacío, del desconcierto y de las tinieblas, hasta encontrar la experiencia de la victoria en el encuentro con el resucitado que nos llama por nuestro nombre. Y eso todo se sintetiza en este pasaje breve del Evangelio, pero claro, en cada uno de nosotros se realiza de manera distinta, única, singular, porque nosotros todos estamos representados, la Iglesia peregrina, en esa María. La Iglesia pecadora, esposa, infiel, pero que tiene que ser purificada, y es purificada por el amor de Dios. Fiel, purísimo, y que purifica, que da vida nueva. Y hasta que no lo descubramos, estaremos confundidos y pensaremos que esa es obra meramente humana, y es la obra del Señor que viene a nosotros y hoy también quiere realizar. Y Él quiere realizar la obra completa. El Señor no viene a hacer un trabajo a medias. Él quiere que esa obra se realice en la humanidad entera. Quiere que descubramos la verdad de nuestro ser, que no somos seres aislados, incomunicados, que competimos entre nosotros, que tenemos enemigos en las criaturas humanas, sino hay un solo adversario.
Pero el Señor nos dice ni siquiera, y lo veremos mañana, que nos fijemos en el adversario. Y a veces nos detenemos demasiado en pensar en el mal y por qué hay el mal y el maligno. Es el amor, el que ha vencido ya, el amor de Dios, el corazón abierto de Jesús, que tiene que disipar los miedos, que nos disipa los temores, que enjuga las lágrimas y que nos levanta, porque Él mismo se levantó del sepulcro y Él quiere que sea el estado que sea, la edad que sea, que cada uno en su experiencia personal esté atravesando, que nosotros no solo podamos comer, tener el hambre de esas espigas, ser curados de esas parálisis, sino que seamos con Él uno y podamos manifestar al mundo la vida nueva. Y eso lo hizo la Magdalena, por eso es conocida como el apóstol de los apóstoles, porque a ella, una mujer, fue el primero que se manifestó Jesucristo resucitado. Y ella fue encargada de decirle a los apóstoles incrédulos que estaba vivo, que los espera y viene Él una vez más. Esa esposa figurada en María Magdalena es la iglesia peregrina, formada por todos nosotros, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque nos distraemos viendo la cizaña, el mal en otras personas, viendo entre comillas las obras del maligno como si fueran superiores, más fuertes, más importantes, más grandes que la obra de Jesucristo que manifieste el amor de Dios, y no hay nadie que se pueda oponer a Él. Por eso, queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo de grandes distracciones. Lo comentábamos en otra ocasión. Hay gente que está preocupada, los exorcistas, la obra del maligno. Otros que andan preocupados porque hay problemas en la iglesia, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, parece que es el diluvio. El Señor ha vencido, no hay absolutamente nada que se pueda oponer. Nosotros busquemos al Señor, mantengámonos en pie y ayudemos en medio de esas tinieblas a que la gente encuentre el camino, la verdad y la vida. Lo repito una vez más, es como a veces si es que un médico se pasara haciendo diagnósticos, más pruebas, pero no sabe cómo curar. El Señor sabe cuál es el problema, conoce la enfermedad y Él es la medicina, Él es la salud, Él es la vida, Él nos cura, Él nos sana y Él nos alimenta. Pongámonos de pie para poder suplicar al Padre esa acción misericordiosa que Él quiere hacer todos los días, pero que no puede hacer si nosotros no lo acogemos. No puede realizar si nosotros no confiamos en Él. No puede realizar si nosotros creemos que sabemos más, que no se puede, que en mi caso, que esto es imposible. Y recordemos una vez más, para Dios no hay nada imposible. Y si nosotros confiamos en Él, tampoco para nosotros no hay nada imposible. Que el Señor así nos lo conceda. Que así sea.